A continuación, vamos a dar paso a María Paz Hermosilla, que es directora de GovLab de la Universidad Adolfo Ibáñez y está especializada en innovación pública. También es investigadora no residente de GovLab de la Universidad de Nueva York. Es docente e investigadora en gestión ética de datos en gobiernos. Hoy nos va a hablar del uso del Big Data para la gestión pública, ya que presenta importantes desafíos en materia de privacidad, transparencia y discriminación. Mal usado, la administración pública podría enfrentarse a escándalos como el Cambridge Analytics, que perjudiquen la construcción de confianza con la ciudadanía. En este desafío en 10, María Paz Hermosilla explorará recomendaciones para hacer un uso responsable y ético de la ciencia de datos y del Big Data, y así aprovechar su potencial de impulsar la innovación. Bienvenida, María Paz. ¿Aló? 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 ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, hola. Yo parece que soy de las pocas representantes de otro continente, junto con algunos colegas de Argentina, de Brasil y de México. Es un honor estar acá. Muchas gracias por la invitación a Novagov. Soy parte de la red de InnoLabs y me especializo en... Mi laboratorio se especializa en el uso de datos en gobiernos y yo particularmente en la gestión ética de estos datos. Sabemos que la ciencia de datos, el uso de técnicas sofisticadas de análisis de datos, sumado a las grandes cantidades de información, ¿no es cierto?, a Big Data que se encuentran en las administraciones públicas, presentan importantes desafíos éticos. Y la idea de hoy es contarle de 3 de esos desafíos y también plantearles de alguna forma de enfrentarlos. Veo que este congreso se inspira en modernizar la administración pública y yo soy una convencida de que el análisis de datos es una herramienta importante, pero también nos presenta muchos desafíos que como funcionarios públicos debemos estar muy conscientes. Yo fui funcionaria pública, Obras Públicas y el Ministerio de Energía, ahora estoy en la universidad, pero estuve 4 años tratando de modernizar y así que estuve donde están muchos de ustedes hoy y espero poder darles una luz a este tema. Desafío número 1 de uso de la ciencia de datos, el tema de la privacidad. Y no me refiero solo a lo que es la seguridad de la información. El desafío de la privacidad ya va más allá de poner buenas barreras para que los datos no se escapen o no haya una brecha de datos por un hacker o algo así. El tema ahora es que cruzando los datos con otras bases de datos sobre nuestro comportamiento podemos hacer inferencias sobre la vida privada de las personas. Por lo tanto, la privacidad ya no es un tema de seguridad de la información solamente, sino además de las posibilidades ante los cruces. Voy a dar 3 ejemplos. 1. Bases de datos de ADN. Ahora es posible, a partir de una base de datos anonimizada de ADN, se ha identificado a personas que están en esa base de datos a partir de cruzar esa información con otras bases de datos públicas. Este es un caso que ocurrió en Estados Unidos. Segundo caso. Se pudo identificar a partir de datos abiertos de la Comisión de Taxis y Limusinas de Nueva York cuáles eran los taxistas musulmanes a partir de sus patrones de rezos. Por lo tanto, estamos infiriendo cosas importantes de la privacidad de una persona a partir de datos públicos. Tercer ejemplo, ahora a partir de nuestros likes de Facebook, investigadores han sido capaces de identificar nuestra orientación sexual, nuestra identificación política o nuestra raza. Todo esto es posible gracias a los cruces de información, no por una brecha de datos. Segundo gran desafío, el tema de la justicia. Nosotros en la administración pública, ¿no es cierto?, tenemos un deber de tratar equitativamente a las personas, de ayudar a los grupos más desfavorecidos de la sociedad, pero está ocurriendo que con el uso de algoritmos también estamos discriminando. ¿Por qué ocurre esto? Los algoritmos se integran en procesos de toma de decisiones y a veces insertan, digamos, un sesgo discriminatorio. Voy a dar 2 ejemplos. 1, Nueva Zelanda. El Servicio de Inmigración de Nueva Zelanda decidió usar un algoritmo para la expulsión de las personas que habían extendido el plazo de su visa. El problema era que el algoritmo, si ustedes, por ejemplo, eran chilenos y resulta que en Nueva Zelanda los chilenos abusan del sistema de salud neozelandés, entonces tú como chileno, yo como chilena tengo mayor riesgo de que me expulsen del país porque el algoritmo a mí me asigna eso de ser chilena y mal usar los servicios de salud. El problema es que, ¿qué pasa si yo nunca usé el hospital? Si yo tengo una perfecta salud, igual a mí me van a expulsar por el mero hecho de ser chilena.
Segundo ejemplo, el sistema de justicia criminal de Estados Unidos. En este minuto los jueces en Estados Unidos están decidiendo fianzas, la libertad condicional y el largo de la sentencia, usando un algoritmo que dice cuál es el riesgo de que esta persona cometa un nuevo crimen, que reincida. El problema es que estudios independientes han demostrado que esos algoritmos discriminan a los afroamericanos. ¿Y qué significa discriminar? Que su tasa de falsos positivos es mayor que para otras personas de otras razas. ¿Qué significa esto? Un falso positivo sería: yo digo que tú vas a cometer otro crimen, pero en verdad no lo vas a cometer. Yo digo, de aquí a 2 años ella tiene un 95% de probabilidad de cometer otro crimen. Pasan 2 años y yo no cometí un crimen. Falso positivo. Y el problema es que eso puede tener un efecto sobre mi libertad, sobre el monto de mi fianza o sobre el tiempo de la sentencia. Entonces, los algoritmos pueden tener efectos discriminadores. ¿Y los algoritmos por qué pueden discriminar? Bueno, porque pueden aprender de los datos. Y los datos no son neutros. Si hay una cosa que quiero que quede en la cabeza es que los datos no son neutros. Representan decisiones humanas y las decisiones humanas representan muchas veces prejuicios y sesgos. Hay un ejemplo en Reino Unido, el Hospital de San Jorge decidió usar un algoritmo para mejorar su sistema de admisión a la Escuela de Medicina. Bueno, resulta que esa admisión siempre era sesgada hacia hombres blancos y de clase alta. Entonces, ¿qué aprendió el algoritmo? Pues admitir a más hombres blancos y de clase alta. Pero no porque el algoritmo sea malo, sino porque históricamente había habido una discriminación en el sistema de admisión de esa institución. El tercer y último desafío que planteo hoy es la transparencia. Cuando uno analiza los datos, los algoritmos vienen con 3 tipos de opacidades. La primera es la intencional. Yo creo un algoritmo y tiene propiedad intelectual, porque obviamente, ¿no es cierto?, es algo nuevo, me va a servir a mí para ganar dinero, soy una empresa que vende X tal tipo de servicio, por lo tanto ese algoritmo es desconocido. Entonces no podemos explicar cómo funciona, porque la receta, digamos, del éxito es secreta. Segundo tipo de opacidad, por más que yo abra los algoritmos, el problema que tengo es que las personas no entienden cómo funcionan. Por lo tanto, al no entender, lo ven como algo lejano y oscuro y que no comprenden. Obviamente nosotros tomamos aspirina, la aspirina sana nuestro dolor de cabeza y nosotros no sabemos cómo funciona la aspirina y no nos importa, porque sana nuestro dolor de cabeza. Pero si un algoritmo va a tomar una decisión sobre mi vida y yo no entiendo cómo funciona, eso me genera desconfianza. Y el último tipo de opacidad es la intrínseca. Hay cierto tipo de algoritmos que por su naturaleza son menos explicables que otros. Funcionan como una caja negra. Por ejemplo, las redes neuronales. Y entonces, ahí como funcionarios públicos tenemos un desafío. ¿Hacemos un algoritmo más preciso y menos explicable o más explicable y menos preciso? Porque lamentablemente hay un trade-off, o a veces la explicabilidad y el desempeño del algoritmo no van de la mano. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos problemas de privacidad, tenemos problemas de discriminación y tenemos problemas de transparencia. Pues bueno, tenemos que, obviamente, yo no recomiendo que dejemos de usar estas herramientas, pero sí que las usemos responsablemente. Primero, privacidad por defecto. En todo el ciclo de vida de los datos, desde que los creamos o recolectamos hasta que los archivamos, debemos poner medidas robustas de seguridad de la información en todo el ciclo y de anonimización e incluso intentar reidentificar nuestros datos si los vamos a publicar. Lo segundo, debemos justificar muy bien el valor público de un algoritmo. El Metro de Valparaíso, en Chile, decidió implementar un sistema de reconocimiento facial para ver quién mal usaba la tarjeta de acceso escolar o la de adulto mayor. Y implementaron un sistema y están grabando a las personas en este minuto que transitan, 1 millón de personas que transitan por ese sistema. Nunca dijeron cuántas personas estaban evadiendo la tarifa, cuál era el problema. Simplemente implementaron esto como una gran novedad tecnológica sin nunca justificar realmente por qué, si es proporcional el grabar a 1 millón de personas en una base de datos usando un software que sabemos que es poco eficiente
o sea, que tiene alto nivel de falsos positivos y no justifican su uso. En Chicago, por ejemplo, crearon una lista de 400 personas con el mayor riesgo de participar en un tiroteo, como víctima o victimario. El problema es que crean la lista y no sabían qué hacer. No había una acción clara que el Departamento de Policía de Chicago hiciera a partir de esa lista. Entonces, si no tenemos las competencias o no sabemos qué vamos a hacer a partir de estos algoritmos que vamos a crear, difícilmente estos van a tener valor público. En temas de equidad, es importante que si vamos a usar algoritmos, identifiquemos y mitiguemos los sesgos de nuestros datos, monitoreemos los efectos en grupos vulnerables, después de implementar, veamos cómo están las mujeres, cómo están las minorías étnicas y no hagamos que las decisiones las tome un algoritmo. Los funcionarios públicos pueden tomar decisiones, deben ser responsables por las decisiones y no podemos darle a una máquina la responsabilidad que tiene una persona. Y finalmente, la transparencia. Debemos diseñar estos procesos con auditorías, con rendiciones de cuenta, ojalá auditorías independientes, no solamente de la administración, evaluaciones de impacto y la posibilidad de rectificar y reparar los errores. Si a mí me expulsan de Nueva Zelanda por un algoritmo malo, yo debiera poder alegar al respecto. Y compartirles de que es algo posible de hacer. Hay casos de uso responsable de algoritmos. Uno de ellos es el uso, por ejemplo, de modelos predictivos de riesgo para detectar niños vulnerables en Pittsburgh, en Estados Unidos. Ese proyecto tuvo participación ciudadana, revisión ética independiente, evaluación de impacto, evaluación de proceso y hoy está beneficiando a los niños más vulnerables de ese estado en Estados Unidos. O sea, de que se puede hacer, pero hay que hacerlo bien. Así que yo los invito a ustedes a que si van a tomar estos proyectos de uso de análisis de datos, tomen en cuenta estas consideraciones y estos riesgos. Muchas gracias.